Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Ekev. Esta es la tercera Perashá de Sefer Devarim. En ella, como en todo Sefer Devarim, encontramos conceptos muy importantes para la vida. Palabras de Moshe Rabenu que nos van a acompañar a lo largo de toda la historia. Hay un pasuk en medio de la Perashá muy interesante. Dice lo siguiente: Beatá Israel, y ahora, Am Israel, Ma Hashem Elokeja Shoel Meimach. La pregunta de los 50,000 millones. ¿Qué Akadosh Baruj Hu pide de ti? Ma Hashem Elokeja Shoel Meimach. ¿Qué Akadosh Baruj Hu nos pide? Dice el pasuk: Kim leirá et Hashem Elokeja. Solamente temer a Hashem, la lejet bejol de la Hab, ir por todos sus caminos, ula abaoto, amarlo, ula bodet Hashem Elokeja bejol lebabja, bejol nafsheja. Y servir a Akadosh Baruj Hu con todo tu corazón y con toda tu alma. Así nada más, dice Kim, como si fuera algo muy, muy sencillo. Dicen nuestros jajamim, sí, aquí está escrito en este sencillo pasuk, la base y la clave del pueblo de Israel, del cumplimiento de la Torah Kedoshá y de todo lo que hacemos. Pero hay un punto bien interesante a analizar. ¿Por qué hay que servir a Kadosh Baruj Hu? En el pasuk menciona dos cosas. Temer a Kadosh Baruj Hu. Y por otro lado dice, la lejet bejol de la Hab, ir por todos sus caminos, ulehabaoto, y amarlo. ¿Cómo hay que servir a Hashem? ¿Por amor o por temor? ¿Cómo es la forma correcta de servir a Kadosh Baruj Hu? Definitivamente, después de analizar y de pensar, tenemos que llegar a la conclusión que son juntos. ¿Por qué? Como muchas veces hemos escuchado en nuestros jajamim que dicen, si el amor no va acompañado también con temor, entonces el cumplimiento se vuelve inconstante. Por ejemplo, si una persona no le cortaran la luz cuando no la paga, por más que él ama el servicio y por más que él ama su país y por más que es muy importante para él la luz que él recibe, no la pagaría. Pero como está la amenaza en el recibo, que si no la paga, se la van a cortar, y así ha sido, es una realidad que se la cortan, todos vamos corriendo y pagamos la luz. Y nos da gusto pagarla, porque bueno, de todas maneras es un servicio, pero igualmente tiene que haber una regla, tiene que haber ese cierto temor para hacer las cosas. Pero quiero desarrollar con ustedes qué significa temer a Hashem. ¿Qué significa temor? Yo siempre tenía esa duda, porque ¿cómo voy a temer a Kadosh Baruj Hu, que es nuestro Padre, que nos ama, que solamente quiere lo mejor para nosotros? ¿Qué significa temer a Hashem? Y eso es lo que quiero desarrollar con ustedes en este momento. Está escrito en nombre del Baal Shem Tov, uno de los grandes jajamim que iniciaron el movimiento de Hasidut en el mundo. Una forma increíble de servir a Kadosh Baruj Hu por medio de alegría y de amor, cánticos, etcétera, como conocemos. Él dijo un pirush que en lo personal me ayuda mucho para entender este concepto de qué es temer a Hashem. Dijo lo siguiente: si un niño de 2 o 3 años va caminando con las manos extendidas y mojadas, directas para meterlas en el contacto de la luz, en el enchufe, donde se meten los aparatos eléctricos, y está a punto de meterlo, y el papá se da cuenta, y pone un grito fuertísimo, le dice, no, de ninguna manera, no lo hagas. En ese momento el niño se paraliza, tiene un miedo muy grande por el grito tan fuerte que el papá puso. Les pregunto, ¿por qué el papá gritó de esta manera? En una ocasión me tocó ver cómo un niño, sin darse cuenta, se cruzó la calle. Afortunadamente no le pasó nada, pero el papá le puso unos gritos impresionantes. ¿Por qué? Por la desesperación y frustración del peligro que se podía representar para él. Lo mismo, el niño quería meter sus manos en el enchufe. Eso podía representar un daño físico, probablemente grave, muy grave, para ese niño. Por lo tanto, el papá reaccionó como tenía que reaccionar por su bien, por el bien del niño. Y entonces, en adelante, cuando el niño va creciendo y ve un enchufe de luz, un enchufe donde se ponen los aparatos eléctricos, tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo el niño? Cuando es niño, le tiene miedo al padre, a que su papá no le vuelva a gritar de la misma manera. Fue un grito muy duro, muy difícil para él. Pero todavía no tiene la madurez para entender que meter los dedos en el enchufe eléctrico es algo muy grave para su integridad física. Es algo que le puede hacer mucho daño. Todavía no tiene la madurez para entenderlo. Sin embargo, conforme va creciendo, a lo mejor llega a la adolescencia, 12, 13, 15 años, y entonces de ahí en adelante, cuando ve un enchufe, cuando ve la corriente de luz, temerá. ¿Pero a qué le va a temer? ¿Al grito de su papá o a dañar su integridad física? Esa es la pregunta. Y eso es lo que significa temor, dice el Baal Shem Tov. Cuando una persona todavía no tiene una madurez para conocer y para saber qué es lo más importante de este mundo, qué es lo que realmente nos desarrolla y nos hace crecer,
que son nuestras mitzvot, seguir por el camino de Akadosh Baruj Hu. Y entonces viene Akadosh Baruj Hu y con toda su bondad, cuando ve que nos estamos desviando, nos regresa de diferentes maneras. Obviamente cosas que nosotros probablemente las vemos como un castigo o probablemente muy duras también. Pero es la forma como Akadosh Baruj Hu tiene para regresarnos a lo mejor y así no dañar nuestra integridad ni física, ni moral, ni por supuesto espiritual. Y entonces Hashem nos regresa. Y de alguna forma nosotros entonces tenemos un temor a Hashem, porque tenemos miedo de ese acto pleno de misericordia, donde Akadosh Baruj Hu nos va a regresar al camino. Pero cuando vamos creciendo y vamos madurando y vamos entendiendo qué es lo que realmente vale la pena en este mundo, entonces el temor ya no es a Akadosh Baruj Hu, el temor es al daño mismo. El temor entonces no es al grito del papá, el temor es al daño de no estar cerca de Hashem. Imagínate que tienes oportunidad de estar con el presidente de la República por unos momentos. Te van a dar 1 hora solamente para estar con él. Y entonces llegas y tú no quieres desperdiciar ni un solo minuto, porque es una oportunidad muy importante, porque a través de esa oportunidad puedes sacar cosas grandes para el resto de tu vida probablemente. Algunas palancas, algo que te pueda ayudar en sí en tu parte económica, en cualquier cosa. El miedo que tú tienes de estar sentado enfrente de él, no es un miedo de lo que te pueda causar, de lo que te pueda hacer, porque vas en una acción pacífica, algo normal, natural, para platicar con él. El miedo es no aprovechar exactamente segundo tras segundo de esa cita que va a durar muy poco tiempo. En la vida tenemos muy pocas oportunidades. 120 años son pocos. Las oportunidades que Hashem nos da en este mundo son pocas. Nuestro máximo miedo tiene que ser no utilizar nuestro tiempo correctamente, no usar cada una de las oportunidades que Hashem nos manda para pegarnos más a Él, para lo que realmente tiene trascendencia en el mundo, sino estarnos perdiendo el tiempo y estar perdiendo lo que algo es el bien que no se puede remunerar, no se puede regresar, no hay forma de regresar el tiempo, no hay forma de regresar la posibilidad de volver a vivir. Por lo tanto, el miedo, Irat Hashem, servir a Kadosh Baruj Hu con temor, dependiendo qué tipo de madurez tenemos. Si todavía no estamos en el nivel de madurez para entender la grandeza de este mundo, la grandeza que es el cumplimiento de las mitzvot y de la Torah Kedoshá, entonces el miedo es a la reacción de Hashem, al grito del papá. Pero conforme vamos creciendo, la reacción, el miedo, se vuelve no a la reacción, sino a la consecuencia, al daño de integridad física, moral y principalmente espiritual, de lo que significaría no estar cerca de Hashem por medio del cumplimiento de su Torah y las mitzvot. Otro concepto muy interesante encontramos en la Perashá. Dice el Pasuk, casi en el comienzo, Kitomar bilbabeja, cuando digas en tu corazón, Rabim Agoim Aele Mimeni, son mucho más grandes los pueblos que yo. ¿Cómo voy a poder entrar a la tierra de Israel? ¿Cómo vamos a poder ganar ante tantos ejércitos y pueblos importantes que hay allá adentro? Entonces vamos a temer. Dice Moshe Rabenu, Lo tiramehem, no les tengan miedo. Zahor tizkoret asher asa Hashem lo queja le paró ulhol Mitzrayim. No tengan miedo. Recordarán lo que hizo a Kadosh Baruj Hu, a Paró y a todo Mitzrayim. Hay muchas cosas interesantes para analizar, como lo vi que lo hizo el Rav Zamir Cohen, uno de los grandes Jajamim en Eretz Israel. Hace un análisis muy importante de estos 2 pesukim, que parecerían tan sencillos que los podrás pasar de largo. 2 pesukim. Y dice lo siguiente, ¿qué significa Kitomar bilbabeja? ¿Con qué se habla? ¿Con el corazón o con la boca? Dice aquí algo muy interesante. Tomar bilbabeja, muchas veces nuestros sentimientos nos hablan. Muchas veces nuestros sentimientos interfieren en todo lo que ponemos en nuestros pensamientos. Los sentimientos son algo muy importante en los seres humanos. Y aquí más, dice bilbabeja. En todos los lugares donde la Torah pone el lev, que lev se puede escribir con una sola bet, lo pone con 2 bet, bilbabeja, por ejemplo, en este caso, con 2 bet. O en el Shema, cuando decimos, lebabja, porque dice doble bet, dicen sus jajamim, para amar a Kadosh Baruj Hu con los 2 yetzarim, con los 2 instintos, el yetzer hatov y el yetzer hara, el instinto del bien junto con el instinto del mal. Aquí igual, Kitomar bilbabeja, cuando te diga tu corazón con el instinto del bien, pero también con el instinto del mal, y te haga creer algo que no normalmente es la realidad, entonces ten mucho cuidado, porque normalmente el obstáculo más grande que tenemos los seres humanos para lograr nuestras metas son nuestros sentimientos. Y los sentimientos que no siempre son conducidos por el Yetzer Hatov, el instinto del bien. Muchas veces el instinto del mal se embiste del Yetzer Hatov y nos quiere convencer que ese proyecto o ese reto que te viene en adelante es imposible para ti, que tú no eres apto para lograrlo. Por ejemplo, una persona está hablando la Shonará y yo en este momento me quiero cuidar de no responderle porque siento que
me entró la conciencia de que la Lashon Hara, hablar mal de los demás, es uno de los pecados fuertes de la Torah. Entonces digo, no le voy a contestar. En ese momento viene el Yetzer Hara y te dice, pero ¿cómo? Si tú te la pasas todo el día hablando la Lashon Hara, y aparte esta vez no vas a contestar, y aparte si le contestas vas a quedar mal con él, y te va a ver como muy religioso, y entonces es peor, y empiezas a hacer todo tipo de cuentas. Y al final el Yetzer Hara te convence de que esa meta que te habías puesto a muy corto plazo, no voy a contestar este Lashon Hara, no conviene. Y entonces nos gana el sentimiento y nos deja caer en algo que nos habíamos propuesto. Dice el Rab, Kitomar Bilbabeja, cuando digas en tu corazón, cuando los sentimientos empiecen a trabajar y no necesariamente vengan desde la parte positiva, sino probablemente están embestidos por la parte negativa y se presentan como positivos, ten cuidado, utiliza la mente antes. Zahor Tizkor, recordarás, dice el Pasuk. Zahor Tizkor, puso mucho énfasis, con doble vez. Recordarás. En casi ningún lugar de la Torah, Hashem puso Zahor Tizkor. Dijo, Zahor et asher asa lecha Amalek. Recordarás lo que hizo Amalek, que es una de las mitzvot de la Torah, de borrar su nombre. No dice doble. Aquí encontramos que dice Zahor Tizkor. Tienes que hacer un trabajo muy grande. ¿De qué? De recordar todos los episodios donde Akadosh Baruj Hu estuvo cerca de ti. Todos los episodios donde, a pesar de muchas cosas, lograste tu acometido. Lograste esa meta. El propósito de lo que estabas buscando se logró. ¿Cómo? Por la ayuda de Akadosh Baruj Hu. En este caso muy puntual que la Torah nos habla, el Yetzer Hara llegó con el pueblo de Israel y les podía haber dicho, ustedes, ¿qué méritos tienen como para entrar a la tierra de Israel? Nada, no tienen méritos. Y entonces, ¿cómo le van a poder ganar a estos pueblos tan fuertes que hay allá adentro? Hashem no los va a ayudar. Y eso es el investimiento exacto del Yetzer Hara, el instinto del mal, con el Yetzer Tov, con el instinto del bien. Y se presenta contigo y entonces la meta que tenían en la mente de entrar a la tierra de Israel, no vamos a poder. Para eso viene Moshe Rabbeinu y les dice, mira, si eso sucede, Zahor Tizkor, recordar lo que hizo Akadosh Baruj Hu a Paró Ulhol Mitzrayim, a Paró y a toda la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que hizo ahí? Todas las plagas que conocemos y todo lo impresionante donde Akadosh Baruj Hu se comportó de una forma sobrenatural con todo Mitzrayim y con Paró. Pero lo más importante, ¿cuántos méritos teníamos en Mitzrayim? Muchos. Como sabemos, estamos en 49 grados de impureza. Estamos hasta lo más bajo que hay. No tenemos cero, ningún mérito. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu nos hizo los milagros. Entonces no dejes a tu Yetzer Hara que te conquiste, que tus sentimientos eviten que tus pensamientos pongan su meta muy, muy clara. Nosotros como seres humanos y como Yehudim tenemos que atender siempre al pensamiento. Obviamente el sentimiento te dice mucho, pero ten mucho cuidado porque el sentimiento muchas veces está investido del Yetzer Hara. Eso es justamente el obstáculo más fuerte para el cumplimiento de tu meta y objetivo. Tratemos de separarlo. Besat Hashem, estamos muy cerquita de entrar a Jodesh Elul. Y en Jodesh Elul se nos invita a todos a cambiar, a mejorar, a Besat Hashem, que sea un mes de introspección, para poder darnos cuenta en qué podemos, Besat Hashem, seguir creciendo para los siguientes años. La preocupación más grande para una mamá es ver que su hijo no crece en talla, no crece en peso, y entonces hará todo lo necesario para que ese niño pueda seguir desarrollándose. Para Akadosh Baruj Hu, como nuestro Padre, su preocupación más grande es que nosotros no sigamos creciendo, no sigamos desarrollándonos año tras año. Cada oportunidad que Hashem nos da, cada año nos da una oportunidad más para poder crecer y crecer y crecer. Para eso es muy importante separar, poner muy claros los pensamientos. Yo quiero lograrlo, ese es mi objetivo. Y no dejar que los sentimientos envueltos en el Yetzer Hara Tov, pero que generados por el Yetzer Hara, eviten mis verdaderos objetivos. Ojalá que tengamos el zehut de entrar a este mes de Elul con toda la fuerza, con todas las ganas, y a partir de este mes, Besat Hashem, llegar a Rosh Hashanah a pedirle a Borei Olam. Queremos más oportunidades, queremos más fuerza porque queremos seguir creciendo y queremos lograr muchas cosas grandes para estar más cerca de ti. Shabbat Shalom.